Dicen que el dinero no lo es todo, pero también dicen que sin dinero no se puede hacer mucho. Y lo cierto es que para tener una buena relación con el dinero no es cuestión de suerte, sino de mentalidad. Y hoy quiero hablar de 2 libros que hablan exactamente de eso. El primero es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, y el segundo es El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. 2 lecturas que no solamente te hablan de riqueza, sino que te hablan de autodisciplina, de propósito y sobre todo de crecimiento personal. Porque antes de aprender a cómo ganar dinero, tienes que aprender a pensar como alguien que lo sabe cuidar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es tu mayor deseo en la vida? ¿Deseas dinero, tranquilidad, quizás casarte o tener buena salud? Bueno, las respuestas pueden ser distintas, ¿no? Depende a las circunstancias y a las metas personales de cada persona. Pero algo en lo que coincidimos todos es en ese deseo profundo de querer lograr nuestras metas. Y es que esto se profundiza mucho en este libro que por cierto ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Hill parte de una frase muy poderosa. Nos dice: los pensamientos son cosas. Y es así de simple. Todo lo que existe hoy en día, ya sea una casa, una empresa, una carrera o una meta personal, nació como una idea en la mente de alguien. Es por eso que Hill dice que para lograr algo o para lograr esa meta es necesario tener un deseo ardiente. Un deseo tan fuerte que te mantenga enfocado incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y partiendo de este deseo ardiente, Hill propone 6 pasos para convertir esos pensamientos en una realidad. Primero, nos dice: define exactamente qué es lo que deseas. Si deseas dinero, define cuánta cantidad de dinero quieres. No basta con decir quiero tener dinero o quiero tener mucho éxito. Tienes que ser claro y específico en cuál va a ser tu meta. Segundo paso, pregúntate qué estás dispuesto a dar a cambio. ¿Qué vas a ofrecer para obtener lo que deseas? ¿Será tu tiempo? ¿Será tu talento? ¿Será tu trabajo? Pero algo tienes que dar, porque nada cae del cielo. Nada llega de la nada. Algo tienes que arriesgar. Tercer paso, pon una fecha límite. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el tiempo que sea necesario o que necesites para lograr esa meta. Ya que por ahí dicen que una meta sin fecha es un sueño más. Entonces, pon una fecha límite. El cuarto paso es: define tu plan de acción o crea un plan de acción. No importa si no es perfecto desde un inicio. Con el tiempo lo vas a ir perfeccionando y tu misma mente va a ir mostrándote el camino. Pero lo importante es empezar ya, dar el primer paso ya. Y el quinto paso es: escríbelo todo en una hoja. Escribe cuál es tu meta, escribe el plazo, escribe qué vas a hacer para lograrlo. Escríbelo todo en una hoja, para que en el sexto paso, que es repetirlo todo, repítelo mañana y noche, todos los días. Esa repetición diaria va a hacer que tus metas se graben en tu mente subconsciente y te ayude a actuar con más confianza. Y aunque no lo creas, todo esto tiene un propósito, que es entrenar tu mente para actuar como si el éxito ya fuera tuyo, como si ya tuvieras esa meta, como si ya tuvieras esa cantidad de dinero. Y por si no te has dado cuenta, cuando tú de verdad crees algo, empiezas a actuar de forma distinta y las oportunidades empiezan a llegar de forma solita. Un ejemplo claro de todo esto es la historia de Edwin Barnes, un simple joven que soñaba con ser socio del famoso inventor Thomas Edison. Su deseo era tan fuerte, pero tan fuerte, que llegó a viajar escondido en un tren de carga tan solo para conocerlo. Y cuando lo conoció, pues Edison lo puso en un puesto de trabajo cualquiera.
pero Barnes no perdió de vista lo que era su meta, ser su socio. Y como es el destino, después de 5 años, Barnes logró su objetivo, logró ser socio de Edison. Esta historia nos demuestra de que el deseo, junto con la fe de creer en que sí lo vas a lograr, de creer en ti mismo y la acción constante, sí puede hacer que un pensamiento o un sueño se convierta en una realidad. Otro principio fundamental del libro es el conocimiento especializado. Hill dice que para que el conocimiento sea relevante o sea poder, se tiene que aplicar. Y es que no se trata de saber de todo un poco, sino en profundizar en aquello que va a marcar una diferencia real. Por ejemplo, si tu meta o tu propósito tiene que ver con empresas, enfoca tu conocimiento en empresas. Si tiene que ver con autos, enfoca tu conocimiento en autos. Por ejemplo, Henry Ford no lo sabía todo. Él sabía lo justo y necesario, pero que tenga que ver con su empresa, con su propósito. Y supo rodearse de las personas correctas que lo ayudaron a aplicar ese conocimiento, ¿no? También Hill destaca la persistencia como clave del éxito, porque la persistencia se trata de elevarse más allá de los fracasos, de continuar a pesar de las críticas, a pesar de las dudas. Se trata de controlar tu mente para superar todas las adversidades, ¿no? Y personajes como Henry Ford y Thomas Edison son representantes de que nunca se rindieron a pesar de los fracasos. Thomas Edison, antes de crear la bombilla, hizo miles de experimentos. Y Henry Ford quebró muchísimas veces antes de poner su empresa, pero ninguno de ellos se rindió. Y esto demuestra de que para que ellos logren lo que querían, la persistencia fue la clave. Por último, Hill destaca la importancia de decidir rápido y con determinación. Muchas veces dejamos escapar las ideas por estar esperando el momento perfecto y resulta que ese momento nunca llega. Y cuando digo decisión rápida y determinada, no me refiero a actuar sin pensar, sino a recopilar información, tomar una decisión basada en ella y comprometerse completamente con esa decisión para ejecutarla sin cambiar de opinión a la primera adversidad que tengamos. Hill destaca que una persona exitosa no duda ni es indecisa. Una persona exitosa es capaz de tomar decisiones basado en la información que ya tiene y comprometerse a seguir el plan de acción que ya tiene elaborado. Y de eso se trata, de no ceder ante el miedo y la duda. Y bueno, recapitulando de todo lo que nos enseña el libro, decimos que todo empieza por la mente, todo empieza con un deseo, con definir cuál es tu meta. Y se construye a través de la fe en ti mismo y la fe en que lo vas a lograr y la autodisciplina. Y aunque este libro fue escrito en 1937, sigue siendo de ayuda para muchas personas porque te da una guía sobre cómo actuar, sobre cómo creer en ti mismo para alcanzar lo que son tus metas. Y bueno, si estás buscando una lectura que te ayude a pensar de manera diferente, que te ayude a tomar más acción o a creer en ti mismo, definitivamente Piense y hágase rico es un libro que vale la pena leer. Y después de entender con Napoleón Hill que todo empieza con una mentalidad clara, vamos a hablar de El hombre más rico de Babilonia de George Clason, que aunque fue un libro que fue escrito hace ya casi un siglo, sigue siendo uno de los más leídos en todo el mundo, ya que sus enseñanzas son tan prácticas que se siguen aplicando hoy en día, sin importar cuánto ganes, dónde vivas o quién seas. Esta historia comienza con dos amigos, Bansir y Kobe, que aunque trabajan todos los días, viven frustrados porque el dinero no les alcanza, y es así como deciden ir en busca de su amigo Arcaf, el hombre más rico de Babilonia. Pero no siempre fue rico, y su riqueza no fue herencia ni fue suerte. Él supo aprovechar las oportunidades y supo buscar los consejos de los sabios para aprender a manejar el dinero inteligentemente. De las las enseñanzas que nos deja Arcaf en el libro están las siguientes.
nos dice, págate a ti mismo primero. Y esto significa que de todo lo que tú ganes, de todos tus ingresos, ya sean muchos o sean pocos, una parte debe quedarse contigo, ya que la mayoría trabaja para pagarle a todo el mundo, que al de la tienda, al del supermercado, al que te cuide el carro, pero nunca te quedas con nada. Y si no te pagas a ti mismo primero, vas a seguir siendo esclavo del trabajo sin importar cuánto ganes. Y lo ideal que recomienda el libro es aprender a vivir con el 90% de todos tus ingresos y el 10% ahorrarlo para invertirlo. La segunda lección que nos dice es controlar nuestros gastos. La mayoría cree que no puede ahorrar porque no le alcanza. Pero el problema no está en cuánto ganan, el problema está en cuánto gastan. Un error común que cometen las personas es que a medida de que sus ingresos aumentan, sus gastos también aumentan. Y eso está mal, porque hay que saber distinguir cuándo es un gasto necesario y cuándo es un simple deseo. Muchas veces creemos de que necesitamos más dinero, cuando en realidad no necesitamos más dinero, necesitamos una mejor organización. Y no estoy diciendo que hay que vivir mal, sino que hay que distinguir entre un gusto y una prioridad. La tercera lección es haz que el dinero trabaje para ti, inviértelo. No se trata de tan solo ahorrar y de mantener el dinero debajo del colchón, sino de saber dónde invertirlo. Pero con esto tampoco quiere decir que apuestes a la primera oportunidad riesgosa que se te presente y sin conocerlo bien. No, invierte en cosas que tú conozcas y que tú tengas el control. Para eso tienes que buscar información y tienes que educarte. En el libro se presenta una historia de Acab cuando apostó a que un fabricante de ladrillos le iba a traer diamantes e iba a dividir las ganancias y terminó perdiendo todos sus ahorros. Entonces, algo que nos dice el libro es de que el oro trabaja fielmente para el sabio que lo cuida, pero huye de la persona que lo malgasta. Y esto se aplica igual para nosotros. El dinero puede trabajar mientras nosotros dormimos, pero si sabemos dónde ponerlo. Otra parte que me parece bastante interesante del libro es las tablillas de barro de Babilonia, donde un hombre nos enseña a salir de las deudas dividiendo inteligentemente el dinero. Nos dice que el 70% de todos nuestros ingresos lo utilicemos para nuestras necesidades básicas, el 20% para pagar nuestras deudas y el 10% para ahorrar e invertir. Es un consejo simple, pero que sigue funcionando hoy en día. Además, Classroom nos habla de las 5 leyes del oro, o mejor dicho, las 5 leyes del dinero. Y créanme que si las aplicamos podemos mejorar muchísimo nuestra estabilidad financiera. La primera ley dice que el dinero llega fácilmente a la persona que ahorra al menos el 10% de todos sus ingresos. La segunda ley dice que el dinero trabaja fielmente para la persona que sabe dónde invertirlo. La tercera ley nos dice que el dinero permanece para la persona que es prudente y que evita riesgos innecesarios. La cuarta ley dice que el dinero huye de las personas que invierten en algo que no conocen. Y la quinta ley dice que el dinero desaparece de quien busca ganarlo de forma rápida y con promesas vacías. Estas 5 leyes, aunque son simples, nos demuestran de que el dinero sí se puede multiplicar siempre y cuando lo usemos con prudencia, pero desaparece si lo buscamos ganar de forma rápida y sin conocimiento en lo que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, el mensaje del libro es claro. No se trata de cuánto ganemos, no se trata de cuánto ganas, sino se trata de cómo administras lo que tienes. Y eso es algo que todos deberíamos saber. Estos fueron los 2 libros, Piensa y llega a ser rico y El hombre más rico de Babilonia. 2 libros diferentes pero con una idea en común. La riqueza empieza en tu mente y se construye con confianza. Ambos nos enseñan que el dinero no llega de la nada, sino por educación, por disciplina y sobre todo por tener una mentalidad clara en lo que quieres lograr.
Así que si tu objetivo es mejorar tu vida financiera, empieza por cambiar la forma de pensar, por ahorrar con propósito y por vivir inteligentemente. Gracias por ver este video. Mi nombre es Marlene Herrera y nos vemos en un próximo video.